A nuestro podcast de mayo, Hablando de Todo. Soy Gabriela Marín y en este episodio exploraremos las profundas consecuencias del desplazamiento de tierra en nuestro país debido al conflicto armado. El día de hoy tendremos el privilegio de escuchar las voces de aquellos directamente afectados por esta problemática. Además, contaremos con la participación de dos expertos en sociología y un excombatiente. Cada uno de ellos nos compartirá su perspectiva. Comencemos. Para comprender mejor el impacto del desplazamiento de tierra en Colombia, escucharemos en primer lugar el testimonio de Camila Pava, quien vivió de primera mano estos sucesos. Adelante, Camila. Bueno, mi nombre es Isabela, soy una víctima del desplazamiento armado en Colombia, específicamente en la región del Huila. Hace 30 años nuestra vida con la de mi familia dio un giro inesperado cuando mi comunidad fue afectada por los grupos armados ilegales. Ese día el miedo y la violencia se apoderaron de todo lo que nosotros conocíamos. Presenciamos como días antes de este suceso nos enviaban panfletos a la casa con las frases como se van o se mueren, y en el momento en el que llegó la hora y nos tuvimos que ir, nos dimos cuenta cómo las casas fueron encendidas, cómo nuestras familias fueron separadas y cómo la tranquilidad que tuvimos pues se desvaneció en cuestión de segundos. Dejamos atrás todo lo que conocíamos, el hogar, los recuerdos, las pertenencias. Fuimos obligados a abandonar nuestras tierras, raíces y la forma de vida. Cuando ya nos establecimos en otra ciudad, estuvimos viviendo muchísimos años malas condiciones en un lugar que no teníamos idea de qué era. Las dificultades para encontrar un refugio, alimentación y atención médica fueron constantes. La desesperanza amenazaba con apoderarse de nosotros. Este desplazamiento nos dejó algunas cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales, especialmente a mis hijos, los cuales eran unos simples niños. Las imágenes de la violencia y la pérdida quedaron grabadas en nuestra memoria y el miedo se convirtió en un compañero constante. El trauma de este desplazamiento afectó nuestras vidas de múltiples maneras, dejando secuelas tanto mental como física y emocionalmente. En el camino hacia la sanación y la reconstrucción es largo y difícil, pero pues nosotros seguimos adelante, nos apoyamos mutuamente, logramos reconstruir nuestras vidas y trabajamos incansablemente para construir un futuro. Mi familia ya está muy bien, todas las víctimas del desplazamiento armado pues solo les deseo éxitos y nosotros nunca debimos ser víctimas de esta terrible guerra, pero pues nuestra resiliencia y nuestra determinación nos mantuvieron en pie hasta hoy. Muchas gracias, Camila, por tu relato. Lamentamos profundamente que tu familia, comunidad y tú pasaran por esos terribles momentos. Seguiremos ahora con el relato de Cindy Díaz Pérez. Hola, Cindy, cuéntanos tu historia. Hola a todos, soy Cindy, quiero compartir pues mi historia con ustedes. Pues yo vengo de la comunidad Santa Rosa, allá yo vivía muy bien pues con mi gente, trabajando en la pesca, la caza, la agricultura. A mí me tocó desplazarme por la violencia de los paramilitares. Eso fue muy difícil porque pues nos tocó abandonar todo y llegar hasta Mocoa. Ahí yo viví 3 años en la calle pues que en una carpita junto con mis hijos. Pues lo que es mi esposo, pues él es del campo, entonces pues él es indígena y pues para él fue muy difícil pues salir del pueblo, entonces así que me tocó a mí pues ponerme como padre y madre a trabajar. Yo iba a los mataderos a recoger los desperdicios que dejaban ahí, recogía las papas de las canicas de la basura, pues como para hacerle el almuerzo a mis hijos. A mi hija también la amenazaron junto con un niño que tenía de 3 años, donde ya llegaron los paramilitares. A ella le dieron pues solamente 5 días para estarse ahí. La amenazaron con una bomba que le colocaron en el pecho. También a los 3 familiares del esposo de ella los tenían tirados en el suelo, ahí pues con el revólver ahí para matarlos. En ese tiempo hemos perdido sobrinos, familiares en cantidad. Créeme que eso ha sido muy duro para la familia y ellos fueron considerados como desaparecidos. Cuando yo recién llegué a Mocoa, todo era muy inseguro. Uno no sabía a dónde ir, era todo muy peligroso. Ahí también perdí un hijo de 17 años, que él también fue víctima de la violencia, me lo mataron. A él me lo asesinaron en Mocoa. Entonces, pues yo decía que, pues yo de desplazada, pues para andar pidiendo, no, pues la verdad es que a mí me daba vergüenza, entonces dije, no, yo voy a ponerme a trabajar, yo sé hacer artesanías, entonces yo viajé a Bogotá sola a vender pues en las autopistas, como como para ayudarse como entre sí pues con la familia. Entonces, pues poco a poco nos tocó luchar a todos porque pues yo sigo acá con mi cultura, mis comidas, yo eso para que nunca lo olvido. A donde yo voy, pues yo voy con mis trajes, voy con mi cultura, he tenido mucha fuerza, mucha voluntad y valentía, que es lo que me han enseñado mis padres.
que eso uno nunca debe rendirse por más de las consecuencias que le vengan a uno por encima. Muchas gracias, Cindy, por tu relato. Lamento tus pérdidas y me alegra mucho que sigas manteniendo vivas tus raíces. Ahora finalizaremos los relatos de los valientes sobrevivientes del desplazamiento con Brian. Hola, Brian, el micrófono es tuyo. Hola, buenas, y a contar mi historia. Yo trabajé vendiendo perros calientes en el departamento de Antioquia, en el cual por trabajar me cobraban unas vacunas semanales, las cuales inicialmente eran de 20.000 pesos. Luego estas fueron incrementando su precio a tal punto de llegar a 150.000. A mí me iba muy bien, yo me ganaba 200.000 pesos por noche, con lo cual pagaba dichas vacunas, pero luego del incremento de los precios me quedaba muy difícil, por lo cual decidí no seguirlas pagando. Cuando les dije que no las iba a seguir pagando, me dijeron que no pasaba nada, que tranquilo, pero que va. Después me buscaron y me dispararon 5 veces. Debido a esto me dañaron 2 glándulas, tuve un derrame cerebral y duré en coma 4 días. También, gracias a esto me tocó desplazarme de mi sitio, de mi lugar donde yo vivía con mi familia, a esconderme. Me fui para la ciudad de Medellín y allí he recibido asistencia por parte de CICR y espero recuperarme para volver a trabajar. Gracias. Gracias, Brian, Cindy y Camila. Sus testimonios son conmovedores y nos ayudan a entender la realidad del desplazamiento de tierra en Colombia. Ahora profundizaremos en las implicaciones socioculturales de esta problemática. Para esto hemos invitado a 2 expertos altamente calificados. Les presento a Idalí Yorley Rengifo y Nicolás Zapata. Bienvenidos y gracias por comunicarse con nosotros. No, muchas gracias a usted. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el desplazamiento forzado. La verdad, esta situación es bastante dura y temeroso para las personas que sufrieron ese tipo de dificultades, como tener que abandonar su hogar, su economía, tuvieron que perder familias, que en estos casos pudieran haber sido el sustento de esta o el pilar. Las personas llegan a un lugar completamente extraño para sentirse segura, tienen que aprender sobre cultura, sobre su economía y en algunos casos hasta su idioma. Y a pesar de todo eso, quedan con un trauma que se llama trauma posguerra, lo cual es muy difícil de superar. Hay personas que nunca lo llegan a superar nunca y hay otros que duran años con esta enfermedad. Y más de esto, muchas personas después de la guerra y de vivir esa situación pierden algunas partes de su cuerpo y quedan con una discapacidad y tienen que aprender a vivir con esta día a día cuando antes no era así y claramente muchas personas se llegan hasta frustrar. Debido a esto, también llamamos atención para que seamos conscientes con las personas que pasaron sobre esto, que no era fácil y que no las miremos como personas extrañas, sino más como amigos, porque fue difícil esta situación. Gracias, Idalí, por estas reflexiones. A continuación, seguiremos con nuestro segundo experto. Hola a todos. Primero que todo les quiero decir que es realmente valiente de su parte compartir sus experiencias. El conflicto armado en Colombia ha tenido un impacto significativo en la sociedad en muchos niveles, donde uno de los efectos más notables es el desplazamiento forzado de tierras. Tema sobre el cual tengo algunos años de experiencia y considero que es un aspecto clave en el contexto del conflicto armado colombiano, puesto que tiene implicaciones socioculturales significativas. Considero desde mi punto de vista que, en primer lugar, el desplazamiento de tierras ha generado una ruptura en los vínculos comunitarios y en las redes de la sociedad. Las personas desplazadas se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus tierras y sus comunidades, perdiendo así sus lazos sociales y culturales establecidos a lo largo de generaciones. Esto obviamente conlleva una pérdida de identidad colectiva y un impacto negativo en la cohesión social. Por otro lado, el desplazamiento forzado afecta especialmente a los grupos étnicos y comunidades rurales, que a menudo dependen de la tierra para su sustento y para mantener sus tradiciones culturales. La pérdida de acceso a la tierra y los recursos naturales afecta su forma de vida y su cosmovisión. Así, se produce una desarticulación de los conocimientos ancestrales y una amenaza a la preservación de su patrimonio cultural. Para concluir mi intervención, pienso que es importante destacar que el desplazamiento de tierras no solo tiene implicaciones a nivel individual o comunitario, sino que también afecta la estabilidad del país en su conjunto. El desplazamiento masivo desencadena cambios demográficos significativos, a menudo resultando en la ocupación de tierras por parte de grupos armados o actividades ilegales, lo que perpetúa el ciclo de violencia y conflicto armado.
Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Idali. Sus puntos de vista nos ayudan a comprender las dimensiones más amplias del desplazamiento de tierra en Colombia. Ahora nos gustaría escuchar la perspectiva de alguien que ha vivido en el contexto del conflicto armado. Recibamos a nuestro último invitado. Cuéntenos sobre usted. ¿Quién es Ilich Rojas? Bueno, soy de Bogotá, nací en una familia de clase alta, mi papá fue gerente de un banco importante en Colombia y por malos negocios la familia entró en crisis. A raíz de eso pasé a estudiar en colegios de gente con mucha plata, a estudiar en un colegio público de Bogotá, en donde terminé el bachillerato. Tuve que prestar servicio militar obligatorio en un batallón de Bogotá, pero por rebeldía y como castigo me enviaron a Tolema Isla a tomar el curso de fuerzas especiales, donde el trato era muy malo para el soldado. Ellos no sabían a quién estaban formando. ¿En qué momento se interesa usted por esas ideas? Vengo de una familia que pudo estudiar en la universidad y que eran los chicos. Crecí con la música de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y tuve contacto con lecturas de la izquierda. Cuando mi familia entró en crisis económica, yo ya estaba involucrado con las FARC y continué con ese contacto. Cuando ya está metido de lleno en la guerrilla, ¿cómo es esa vida allí? ¿Qué fue lo más difícil de estar en el monte? Cuando entro a las FARC hay dos momentos. Primero ingreso a la red urbana y allí permanezco algunos años. Luego me ordenan subir para el monte a unidades rurales. Los dos escenarios son muy distintos. En Bogotá era muy importante mantener la clandestinidad por la seguridad propia. Muchos de los muchachos de las milicias que fueron capturados en Bogotá terminaron desaparecidos, torturados o asesinados. En el monte fue muy duro adaptarme, al final de cuentas yo soy de ciudad. ¿Usted cree que este panorama va a mejorar? ¿Cree que la situación va a cambiar? Todo depende de la correlación de las fuerzas que logremos. Si logramos consolidar una masa que sean conscientes de que necesitamos dar un salto hacia una política nueva y de tomar control del aparato público, político, en personas que encarnen la decencia, la honradez y la solidaridad, podremos hacer algo. Nosotros luchamos por más de 50 años por la transformación de un país hacia uno mejor, hacia un futuro digno. Escuchar tu perspectiva, Mateo, es fundamental para obtener una visión completa de esta compleja problemática. Gracias por compartir tu experiencia. El día de hoy hemos tenido el privilegio de escuchar testimonios conmovedores que nos han brindado una comprensión más profunda sobre el desplazamiento de tierra y sus implicaciones socioculturales en Colombia, debido al conflicto armado. Muchas gracias a nuestros 6 invitados por participar y a ustedes oyentes por escucharnos. Esperamos que nuestro país aprenda de sus errores y que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir. Con esto nos despedimos. Feliz día.